Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual revisaremos las medidas de tendencia central, en específico la mediana. Bueno, la mediana antes que nada pues es ese valor central que se encuentra en el conjunto de datos. Por lo general tenemos una serie de datos, la cual si la ordenamos de menor a mayor o mayor a menor y vamos acortando desde el final hacia el centro y del inicio hacia el centro, vamos acortando, por lo general encontraremos un valor que está al centro de toda esa distribución. Ese valor es el que se denomina mediana. En el caso de las bases de datos, pues estas pueden tener un total de datos par o un total de datos impar. Es decir, va a haber una situación en la cual por ser una cantidad de datos par, lo más seguro es que encuentres al centro unas dos puntuaciones y esas puntuaciones van a tener que promediarse entre sí. Por eso es el comentario de que el total de datos por lo general puede ser par o puede ser impar. La mediana se representa con este simbolito. Este simbolito es una X con una especie de ola, ola encima. Entonces, ese es digamos, el simbolito con el cual se representa lo que es la mediana. Para el caso de los datos sueltos, en los cuales no están organizados de manera en intervalos o en tablas, por lo general lo único que se hace es ordenar la serie de datos. Y una vez que tengas la serie de datos, lo único que se hace es ir acortando hacia el centro. Es decir, del inicio voy acortando de un lado y del final voy acortando otro. Entonces, es decir, quito el 56, quito el 56 de aquí, quito el 34, quito el 45, quito el 50, quito el 33, quito uno de acá, quito otro de acá, y me quedan estos dos, en este caso, centrales. Sí, en ese caso, solamente lo hice, pero sin ordenar los datos. Obviamente, yo tengo que, en el caso de la mediana, yo tengo que ordenar de menor a mayor lo que viene siendo la serie de datos que yo tengo. No puedo acortar o buscar los datos centrales, considerando que no están ordenados. Entonces, aquí yo puedo hacer lo que hice hace rato, acortar, pero pues los datos que me den no van a ser lo que es la mediana. Entonces, primero tengo que ordenar los datos, sea de menor a mayor o viceversa. Entonces, ahora sí, ya puedo acortar. Acorto 33, quito el 56. Quito 34, quito 56. Quito 37, quito 50. Quito 38, quito 48. Y me queda el 45 y el 47 por ser una serie de datos con un total de número par. Entonces, en este caso, eh, pues tenemos dos valores. Y estos dos valores, lo único que tengo que hacer es sumarlos y dividirlos entre dos. Entonces, sumo, me da 92 entre 2 y por lo tanto me da un total de 46. En este caso, la mediana es de 46. Ojo, esto aplica nada más para datos en serie, es decir, que están sueltos, no están organizados en tablas ni nada por el estilo, están de manera suelta. En el caso de si tienes una cantidad de datos impar, lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetir, tienes que volver a ordenar esos datos. Una vez que los hayas ordenado, vas acortando de tu inicio o tu final hacia el centro. Entonces, aquí acortamos. En este caso, eliminamos, por ejemplo, el 33, eliminamos 65, elimino 34, elimino 56, elimino 37, elimino 56, elimino 38, elimino 50, elimino 45, elimino 48 y por lo tanto me queda el 47. En este caso, como nos dio un solo valor, por lo tanto, ese sería el valor de la mediana. ¿Sí? En este caso, porque pues esta cantidad de datos es impar. Es decir, tengo 3, 6, 9, 10, 11 datos post anterior que tenía 10 datos. Ahora, en el caso de datos por intervalo, aquí sí hay una serie de pasos por seguir. Primero que nada, tenemos que calcular, una vez que tenemos nuestra serie de datos ya conformados en intervalos,
Lo primero que tengo que hacer es calcular algo llamado posición. Esta posición prácticamente sirve para ubicar el intervalo que se usará en la fórmula con base al total de datos que puede ser par o impar. Entonces, en el caso de la posición, lo único que tengo que hacer es dividir el total de datos entre 2. Sí, nada más es eso. Entonces, nuestro valor total de datos, que en este caso está representado por n, lo puedo dividir entre 2. El resultado que se obtenga, en cualquier caso, sea par o impar, lo ubico en la frecuencia acumulada. Entonces, una vez que yo calcule la posición de una serie de datos par o una serie de datos impar, lo único que tengo que hacer es ubicar ese valor en la frecuencia acumulada, es decir, dividir n entre 2. Una vez que ya tengas ubicada esa frecuencia acumulada que te dio en la posición, ahora sí vas a proceder a calcular el valor de la mediana. Esta es la fórmula para lo que es el valor de la mediana, para calcular ese valor. Nos pide la mediana, nos pide un límite real inferior más la amplitud multiplicado por la posición menos la frecuencia acumulada pero anterior a la elegida. Es decir, la que nos dio la posición vamos a elegir pero la anterior a esta. Y lo vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo seleccionado. Entonces, aquí tenemos ya los valores que significa límite real inferior, amplitud, posición obtenida, frecuencia acumulada anterior de la posición indicada y frecuencia del intervalo seleccionado. Ahora vamos a proceder a ver cómo se calcula este valor en el caso de datos por intervalo. Aquí está. Tenemos ya entonces nuestra serie de datos, en este caso es por intervalos, y de aquí vamos a trabajar lo que viene siendo ya la posición. En este caso vamos a calcular nuestra posición para que ya quede listo nuestro trabajo. Entonces, tenemos aquí que la posición vas a dividir el valor total de datos o el total de los datos entre, en este caso, entre 2. Entonces, voy a dividir mi total de datos, en este caso es ¿cuánto? 100. Entonces, yo tengo acá un total de datos, igual a un total de datos que es 100, y está 100 datos, ¿ok? Y lo voy a dividir entre 2. ¿Okay? Ya tengo mi posición. En este caso es 50. Este valor 50 es el que voy a ubicar en lo que viene siendo la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo funciona esto del 50 de la posición? Por ejemplo, en este caso nos está pidiendo ubicar en la frecuencia acumulada, vamos a ubicar al sujeto número 50. Esa posición nos indica el número del sujeto que debemos de ubicar en la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada siempre se contaba del 1 al número que en este caso aparece aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es 19. En el caso de 19 significa que yo tengo el sujeto número 1 al número 19. En el caso del 33, yo tengo aquí del sujeto 1 al 33. En el caso del 50, yo tengo del 1 al 50. Aquí tengo del 1 al 59, del 1 al 67, del 1 al 72, del 1 al 87 y del 1 al 100. Entonces, siempre voy a ubicar el intervalo, el primer intervalo que incluya mi posición. Siempre va a ser el primer intervalo. Entonces, en este caso, automáticamente, bueno, por los cálculos que se hicieron, aparece el 50. Aquí está el 50. Entonces, ahí fue en ese sentido de que pues no hay problema, porque pues ya aparece el 50. Entonces, ¿qué significa? Que este intervalo, este valor de la frecuencia acumulada representa a este intervalo. Por lo tanto, este va a ser mi intervalo que voy a utilizar, nomás lo vamos a marcar, que voy a utilizar para lo que es la fórmula de la mediana. Si yo tuviera, por ejemplo, un valor de 65 de posición,
¿Dónde lo ubicaría? Yo ya sé que aquí va del 1 al 19, todavía ni hemos llegado al 20. Aquí ya llegamos hasta del 1 al 33, de acá ya llegamos del 1 al 50, acá ya llegamos del 1 al 59, acá ya llegamos del 1 al 67. Si yo cuento, para llegar a 67 tengo que pasar el 65, por lo tanto aquí estaría por primera vez mi 65 y por lo tanto este sería mi intervalo en caso de que mi posición fuera 65. Obviamente aquí ya también está el 65, pero no, yo tengo que marcar el primer intervalo que incluya el 65. Si mi posición es 40, vamos a poner un dato menos. Vamos a suponer que mi posición es 28, ok. Yo ya sé que de aquí a acá, este intervalo ya me incluye del 1 al 19, no he llegado ni a 20. Este intervalo incluye del 1 al 33, entonces como ya llegué al 33, para llegar a 33 tengo que pasar por el 28, ¿no? Entonces, este sería mi primer intervalo en el cual yo consideraría o en el cual se considera tener ya al sujeto número 28. Entonces, esto recuerden que es los sujetos que se van acumulando desde el primer intervalo hasta el último intervalo. Entonces, en este caso yo tengo los sujetos del 1 al 19, los sujetos del 1 al 33, los sujetos del 1 al 50 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ya que ubiqué la posición, en este caso me dio una posición de 50. Entonces, con este intervalo es el que voy a utilizar para sustituir la fórmula. Entonces, regresamos a nuestro apartado de la fórmula para que veamos los datos que requiero. Ya tengo la posición, ya está calculada. Necesito un límite real inferior. En este caso voy a utilizar el límite real inferior que marqué en la tabla. Este sería, límite real inferior sería 139.5. Por lo tanto, vamos a poner aquí igual 139.5. Ya lo tengo. Una amplitud, ¿qué amplitud tengo o tienen los intervalos? En este caso se utiliza una amplitud de 10 unidades. ¿Está? La frecuencia acumulada anterior a la que yo escogí, en este caso cayó 50. Originalmente nuestra posición es 50, aquí cayó nuestra frecuencia acumulada, pero nos están pidiendo la anterior, entonces tengo que agarrar a 33. Entonces aquí está 33 y la frecuencia del intervalo que fue seleccionado, en este caso el intervalo seleccionado es, en este caso su frecuencia es 17, por lo tanto queda de esta manera. Y bueno, pues ahora sí aplicamos, vamos a aplicar la fórmula. Esta es la fórmula, yo les recomiendo que la calculen de final a inicio, en el cual pues vamos a restar, dividir, multiplicar y sumar. Entonces, empecemos. Vamos a poner nuestro igual y nos dice que, bueno, a la posición le voy a restar la frecuencia acumulada anterior. Entonces, a la posición, marco la posición, aquí está, le voy a restar menos la frecuencia anterior, en este caso 33. ¿Ok? Ya hice una operación, esta operación la tengo que encerrar en paréntesis para que no se revuelva con las otras. Una vez que ya hice la resta, ¿ahora qué hago? Supuestamente todo esto lo voy a dividir entre la frecuencia. Entonces aquí pondría entre la frecuencia, que en este caso es 17. ¿Ok? Ya hice otra operación, es decir, la resta esta ya la dividí entre la frecuencia. Tengo que encerrarlo todo entre paréntesis para no afectar la cuenta. Y aquí está. ¿Ok? Una vez que ya tengo esto, ya dividí, ya representé la división. Ahora que sigue, este corchete me indica que voy a multiplicar todo esto por lo que es la amplitud. Entonces multiplicamos por la amplitud, que en este caso es 10. Bueno, ya nos dio un valor de 10 porque le di enter. Pero bueno, vamos a continuar con la fórmula. Ya hice otra operación, multipliqué este valor de la amplitud con todo esto. Tengo que volver a abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Una vez que ya tengo esta multiplicación, pues lo único que me falta es sumarle, aquí está, sumo el límite real inferior. Entonces le voy a sumar
el límite real inferior, es decir, 139.5. Ya tenemos el valor que nos da 149.5, el cual, si lo comparamos con la mediana que calculamos en Excel a través de la función de mediana de Excel, pues se aproxima, o sea, tiene una diferencia de una unidad aproximadamente, y pues sí están aproximados. Entonces, este sería, digamos, el procedimiento para calcular lo que viene siendo la mediana en una serie de datos de manera organizada de manera en intervalos. Mi parte es todo. Muchas gracias.